Puede sentarse, amado, cómodamente en su lugar. Vamos a mirar la palabra, ¿sí o no? La palabra es verdad, ella nos ayuda, nos da aliento, nos da vida, y a través de la palabra nosotros podemos no solamente oír la voz de Dios, ni solamente conocer su voluntad, sino que a través de ella nosotros nos podemos alimentar. Dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abra la Biblia en Apocalipsis, libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Estaba revisando uno de los tantos temas que el Señor me ha dado y encontré uno que cuando lo volví a leer, a estudiar, me sentí inspirado de parte de Dios para traer esta palabra, y mientras revisaba encontraba otras cosas nuevas que el Espíritu Santo de Dios trae al mensaje, porque la palabra de Dios, amado, siempre se renueva. Amén. La palabra de Dios siempre nos alienta, ella siempre es nueva. Gloria al Señor. Y quizás pasamos muchas veces por un texto de la Biblia o leemos un capítulo y decimos, bueno, ya yo leí esa palabra, pero usted cuando se detiene y espera que Dios le hable, usted encuentra que Dios le dice otra cosa diferente. ¿Sí o no? Así que la palabra del Señor es verdad, se renueva y ella nos ayuda a avanzar. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7 leemos: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Extienda sus manos hacia mí, bendígame por favor. Gloria al Señor. Padre, te bendigo, te doy gracias por este tiempo de tu palabra. Yo ruego, Señor, que me inspires ahora en el nombre de Jesús para poder impartir, Señor, tu alimento, tu pan de vida a mis hermanos, y que yo mismo sea saciado de él, porque tengo hambre de ti. Gracias, Espíritu Santo, tú inspiraste la Biblia, y yo pido, Señor, que tú vengas ahora a ayudarme, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, el tema que estaba revisando, amado, yo le titulé el autoengaño. Y cuando yo miraba esta palabra, cuando Dios empezó a ministrarme o a enseñarme acerca de lo que es el autoengaño, yo quedé asombrado, porque posiblemente nosotros creemos estar en una posición muy correcta, pero Dios es quien conoce los corazones y Él es el que puede determinar. Dice la Biblia que Dios, amado, Él pesa nuestro espíritu. Y no es que Dios anda por ahí con una
balanza en la mano para ponerte a ti y ponerme a mí, pero la misma Biblia, la misma palabra determina, ¿verdad?, la calidad de hijos de Dios o de creyentes o de personas que caminamos en la fe. Cuando vamos a la palabra del Señor, adelantándome un poquito el tema, en el libro de Daniel se encuentra un rey. Libro del profeta Daniel, para confirmar eso de que Dios es quien pesa tu espíritu y mi espíritu. Aquí está, en el capítulo 5 de Daniel, fue Belsasar el hijo de Nabucodonosor. Acuérdense que cuando Nabucodonosor invade a Jerusalén, él se lleva cautivo, se lleva preso a muchos judíos, entre los cuales se llevó a Daniel. Y Nabucodonosor tomó los utensilios, oído, escúcheme, Nabucodonosor tomó los utensilios del templo, los vasos de oro, los vasos de plata, todo lo que había sido dedicado al Señor, Nabucodonosor lo puso dentro de su templo, pero él nunca los usó. Pero su hijo tenía una fiesta bien tremenda y él tomó los utensilios que habían pertenecido a Dios o que pertenecían todavía a Dios, pero que estaban dentro del palacio del rey, y él usó los vasos, las cucharas, pensemos, usó los platos, todo, para compartir un alimento que estaba compuesto de animales inmundos, porque en ese tiempo la gente que no era judía comía animales inmundos de acuerdo a la ley, para comer en su fiesta con gente pagana, con reyes paganos y con prostitutas. Él usó todo eso para hacer una fiesta. Cuando él usa todos esos utensilios, dice la palabra del Señor en el verso 20 que una mano escribió lo siguiente, 5:25 de Daniel, Mene, Tekel, Uparsin, fue la inscripción que esa mano puso en la pared mientras el rey Belsasar estaba en su bacanal. Él no entendió qué significaba, entonces mandó a buscar a Daniel, y cuando Daniel llega, mire lo que dice en el verso 22, sin embargo tú, Belsasar su hijo, no humillaste tu corazón aunque estabas enterado de todo esto. Al contrario, dice, te enalteciste en contra del Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo y se han puesto a beber vino en ellos tú, tus príncipes, tus esposas y tus concubinas, y has alabado a los dioses paganos hechos de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen ni entienden, pero al Dios en cuyas manos está tu aliento y todos tus senderos, a él no lo alabaste ni lo honraste como le hizo tu padre Nabucodonosor, el cual se humilló delante de Dios. Verso 24, entonces de su presencia, de la presencia de Dios, fue enviada la palma de la mano y grabó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue grabada, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación de la inscripción. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, fuiste pesado en una balanza y se talló. ¿Qué fue lo que se halló? Peso falto o falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a Media y a Persa. Este rey estaba haciendo una tremenda fiesta con sus esposas, sus concubinas, con otros reyes paganos, y él creía que estaba haciendo lo correcto porque él era el rey. Y como rey él tenía la autoridad y podía determinar hacer o deshacer. Pero lo que él no sabía era de que había sido Dios quien lo había puesto en esa posición de rey. ¿Están aquí, verdad? Entonces, es interesante que cuando nosotros leemos esto, amado, nos damos cuenta que es Dios quien pesó en balanza a este rey. Y claramente el versículo 20
27 dice que tekel significa fuiste pesado en una balanza y fuiste hallado falto de peso. Tremendo, ¿no? A veces nosotros creemos estar en lo correcto. A veces creemos hablar lo correcto, pensar lo correcto. A veces creemos actuar lo correcto. Pero lo que muchas veces nosotros no hacemos es revisar mi actitud, tu actitud, con lo que Dios piensa. ¿Están aquí, verdad? En el texto que hemos leído en Apocalipsis, regrese a Apocalipsis, por favor. El capítulo 2. Jesucristo o Dios Padre le envía a esta iglesia de Éfeso por medio de Jesús, Jesús a su ángel y su ángel al apóstol Juan, lo que Dios pensaba de esta iglesia. Porque Dios es quien tiene el correcto pensamiento de la iglesia, de nosotros. En el verso 2, el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Número 2, conozco tu arduo trabajo. Número 3, también conozco tu paciencia. Número 4, conozco que no puedes soportar a los malos. Número 5, sé que tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Número 6, sé que has sufrido. Número 7, sé que has tenido paciencia. Número 8, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y número 9, y no has desmayado, aunque estos versículos son un resumen del verso 2. Pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Qué es lo que tiene Jesús con esa iglesia? Dígame por favor. ¿Ah? Ahora, escuche bien, amado. Hacer buenas obras. Oído esto. Hacer buenas obras. Trabajar arduamente al Señor. Tener paciencia. No poder soportar a los malos. Y todo lo demás. Amado, eso no tiene ningún valor delante de Dios si a Jesús no se le ama conforme se debe amar. ¿Cierto? No tiene ningún valor. Que nosotros prediquemos, cantemos, ganemos a otro para Cristo, corremos por los enfermos, que vayamos a las cárceles, a los hospitales, si yo no estoy amando a Jesús conforme yo debo amarlo en la intensidad del primer amor. Entonces, note que Jesús le escribe a esta iglesia, y cuando Él le escribe a esta iglesia, mira cómo Él se define. En el verso 1 dice, escribe el ángel de la iglesia, y le dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora vaya al capítulo 1, creo que es el verso 19, donde Jesús le dice a Juan que el misterio de las 7 estrellas en su diestra, dice, son los pastores o los mensajeros. Y el misterio de los 7 candeleros de oro, dice el Señor, son las 7 iglesias que están en Asia. ¿Por qué Jesús toma estas 7 iglesias como un ejemplo para hablarnos a nosotros en estos tiempos, amados? Porque estas iglesias, quiero que me escuche bien, tenían las características de todas las iglesias en todo el mundo, o para decirlo mejor, estas iglesias, estas 7 iglesias, desde Éfeso hasta la Odisea, todas las iglesias, amado, son 7 tiempos en los cuales la iglesia del Señor ha pasado a través de toda la historia. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos encontrará que es una iglesia que trabajaba, discipulaba, ayunaba. Era una iglesia que no tenía no tenía lo suyo propio, todo lo compartía. Dice que no había necesidad. El carro no era exclusivo del hermano, era de todos los hermanos. La plancha no era exclusivo de la hermana, era de todos los hermanos. En la cocina, todo era en común. Y eso era, amado, lo que atrajo las multitudes. Eso fue lo que hizo que la iglesia creciera.
Eso fue lo que hizo que el Espíritu Santo se derramara. Eso fue lo que hizo que viniera un tremendo avivamiento. Pero luego empezamos a mirar que la iglesia empezó a descender de ese primer amor a tener ¿qué? Un concepto propio de lo que es la iglesia, de lo que es ella. Es cierto que estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos muy duros, donde la Biblia dice que el amor de los hermanos se enfriará. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:3 dice el Señor, una de las señales del venir de Cristo. Y dice que el hermano entregará al otro a la cárcel. Es cierto que estamos viviendo eso, y es cierto que si de repente viene una persona aquí haciéndose pasar por cristiano, pidiendo hospedaje o pidiendo ayuda, es cierto que uno tiene cierto resquemor, es cierto, pero no puede suceder dentro de los hermanos de la fe conocidos de una congregación. ¿Me explico? Entre tu familia, con tus hijos, tu esposo, tus hermanos, bueno, hay una absoluta y total confianza. De repente viene por allá el primo tercero de cuarta generación y yo soy primo tuyo. Entonces tú lo dices, bueno, primo, bienvenido, pero siempre tienes cierto recelo. Eso es natural o es normal. Pero repito, con tu familia tú no vas a tener resquemor ni recelo, ¿sí o no? Pero igual en la iglesia del Señor. Entre nosotros, hermanos en la fe, no debe haber, amado, recelo, desconfianza, o de repente tener un concepto diferente al que tiene Jesús de ti y de mí. ¿Sí o no? Entonces, note, ustedes están aquí, díganme amén a eso, por favor. Ahora, note, ¿verdad?, que la iglesia descendió. ¿Por dónde empezó el descenso de la iglesia? ¿Por dónde empezó? A ver, usted leyó Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? ¿Por dónde empezó? Porque dejó el primer amor. Y no es que hay un segundo ni tercer amor. No. Pero ¿por qué Jesús dice el primer amor? Porque Jesús hace memoria de aquella iglesia que Él compró con su sangre. Por eso me gusta esa canción que dice, ¿dónde está la iglesia que fue perdonada del castigo atroz? ¿Se acuerdan la canción de René González? Yo quiero una iglesia que sane el herido, que rompa cadenas, levante el cautivo. Todo eso no. Entonces, cuando Jesús mira a su iglesia, Él está mirando como su esposa, como su novia, y le está diciendo, wow, la iglesia ha cambiado. Ha dejado de ser mi iglesia para convertirse en un grupo religioso más, para convertirse en un club social, para convertirse en una iglesia egoísta que no comparte para la necesidad de los santos y que se ha encerrado en cuatro paredes y que se ha olvidado del enfermo que está en la calle. Se ha olvidado de aquel que está necesitando de que lo busquen en oración. Es una iglesia que ha estado viviendo para sí mismo, mas no para Dios. Por eso, amado, cuando miramos esta palabra, yo me doy cuenta que esta era una iglesia que estaba autoengañada, porque esta iglesia tenía obras. Era una iglesia que no podía soportar a los malos. No sé si usted de repente encuentra que alguien está obrando injustamente y usted rechaza esa injusticia. Y usted dice, no estoy de acuerdo con esa situación, o yo aborrezco esto. Y si de repente está en un lugar y está esa persona, lo ve y se quita. Es posible que haya pasado eso. Bueno, esta iglesia tenía lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que era una iglesia que había dejado ¿qué? Su primer amor. Y todas las cosas que hacía, ya no la hacía con la devoción de amar a Jesús, sino lo hacía mecánicamente, lo hacía por costumbre, lo hacía
por experiencia, sin revelación. Era una iglesia que amaba la obra, hacía las cosas, pero no amaba al Señor o al dueño de la obra. Como dijo un día un predicador chino, estaba viendo por televisión, él dijo, nosotros amamos mucho el ministerio y amamos mucho las cosas que hacemos en el ministerio, pero la pregunta es, ¿amamos a Jesús? ¿Amamos al Señor? Esa es la pregunta que surge en el aire cuando estamos hablando acerca, amado, de lo que es el autoengaño. O sea, yo no puedo vivir engañado o autoengañado, porque el autoengaño es diferente al engaño. Yo no puedo vivir autoengañado, pensar de que yo estoy bien y que soy mejor que mi hermano, cuando en verdad yo soy el peor de la gente. No puedo. Y el problema es que mucha gente se queda solamente en ese pensamiento, pero no hace los medios para cambiar. Ahora, ¿qué es el engaño? La palabra engaño, de acuerdo a la definición del diccionario, oído lo que es engaño, engaño es acción y efecto de engañar. Engaño es falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se cree, en lo que se piensa o discurre. O sea, falta de verdad en lo que se dice. Falta de verdad en lo que se hace. Falta de verdad en lo que se cree, en lo que se piensa. Engaño da la idea del torero cuando toma la capa y esconde la espada en la capa. Y cuando el toro viene, el toro ve solamente la capa, no ve la espada. Si el toro fuera inteligente, cuando viera la capa, dice, no, sácame la espada para verla. Entonces, cuando el toro se acerca, él saca la espada y se la entierra en el lomo. Eso es la definición que da el diccionario. Ahora, de acuerdo a como el diccionario está definiendo el engaño, amado, es una acción externa, que viene y afecta a la persona acerca de la verdad. Y el engaño de esa manera puede ser contrarrestado cuando se deshace por medio de la verdad. Es decir, que el engaño se deshace por medio de ¿qué? Por medio de la verdad se deshace el engaño. Entonces, cuando nosotros deshacemos un engaño, estamos trayendo satisfacción. ¿Por qué? Porque la persona engañada, cuando descubre la verdad, especialmente si va en contra de esa persona, queda satisfecha y agradecida porque alguien le sacó del engaño. No sé si usted está agradecido con Jesús, o con el predicador de la palabra que le saca del engaño, o con aquel que le predicó el mensaje por primera vez, que lo sacó del engaño. Dan gloria al nombre del Señor. Ahora, ya tenemos definido lo que es el engaño, ¿verdad? Pero el autoengaño, amado, es completamente diferente. Oído, cuando una persona es engañada, esa persona puede ser sacada del error cuando uno le muestra la verdad. Jesucristo dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y se lo dijo fue a los judíos que decían que eran hijos de Abraham. Y Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, no procurarían matarme. Es decir, Jesús dice, ustedes están autoengañados, pensando que van al cielo porque son hijos de Abraham. Y muchas veces nosotros creemos que vamos al cielo porque ya tenemos a Jesús. Pero falta mucho más que eso, amado. Si nos ponemos a considerar, amado, la salvación va mucho más allá de una aceptación de que Cristo es el Señor o es mi Salvador. Va mucho más allá que eso. Es algo así como cuando usted entra bruto a la escuela o a la universidad y el profesor lo convence a través de las materias, de la enseñanza secular. El profesor lo hace usted un profesional de la medicina, un profesional del derecho. El profesor de la universidad lo hace usted, o la escuela lo hace usted, una persona que conoce, ¿verdad?, su profesión. Es igual cuando estamos en Cristo. Compartí esta mañana con la hermana Sandra y le decía a muchos de nosotros, amados,
lo que hemos hecho es tener todavía costumbres o raíces del catolicismo romano. Pero la gracia, amados, si la miramos profundamente, es completamente diferente. Dan gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, aunque era perseguido, mas sin embargo él seguía adelante. Cuando tenía hambre, él seguía adelante. Cuando tenía problemas, él seguía adelante. ¿Cuántos de nosotros de repente por las dificultades nos detenemos y no queremos avanzar? Y eso, amado, no es conocer a Jesús conforme debe conocerse. Ahora, miremos la definición de lo que es el autoengaño. El autoengaño, oiga bien, es la acción y efecto. Quiero que preste atención a esta definición que encontré. El autoengaño es la acción y efecto que se produce en la persona que elige vivir en un falso concepto de lo que no es. Eso es autoengaño. Es la acción y el efecto que se produce en una persona que elige vivir en un falso concepto de lo que no es. Deme un ejemplo, por favor. Alguien que vive en un falso concepto de lo que no es. A ver. Un ejemplo. ¿Quién me ayuda con un ejemplo? De una persona que está viviendo en un falso concepto de lo que no es. Un homosexual. Podría ser un homosexual. Porque el tipo está viviendo conforme a lo que no es. Él no es mujer, él es hombre. Pero vamos un poquito más cerca a nosotros, a ver. ¿Quién me ayuda? Esto nos va a ayudar mucho, amado. No piense que es una enseñanza más o una predicación más. Esto tiene una connotación muy profunda para nuestra vida cristiana. Vamos un poquito más cerca de nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo podemos definir a una persona que está viviendo en un falso concepto de lo que no es? Mirémonos nosotros mismos. Mostrar que tenemos misericordia cuando en verdad no somos misericordiosos, correcto. ¿Quién más dice algo? Hermana Susana, hermano Luis. Hablar de la palabra y no practicarla. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? ¿Quién más dice algo? Hermana Rosa. Mi suegra, no deja a su suegra quieta. ¿Mm? Amado, cuando nosotros creemos que el círculo social en que estamos no es digno de mí, cuando la persona que está a mi lado no es digna de mí, ese es un falso concepto de lo que yo no soy. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el origen de dónde venimos, tenemos que mirar entonces que el mismo Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para vivir en nuestra condición. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, yo me hago a los que están sin ley para ganar a los que están sin ley? Es decir, yo voy a hacerme a ellos, voy a identificarme con ellos, con sus problemas, con sus necesidades, sin practicar lo que ellos hacen, para entonces atraerlos a Cristo. Y cuando yo digo, bueno, es que yo no puedo llegar a ese lugar porque, no, esa gente es terrible. Yo me estoy creyendo super, plus. Pero cuando se trata de rescatar a alguien o rescate a nosotros del hoyo, entonces sí deseamos que la gente vaya o que oren por mí o que el Señor me visite. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo estaba en el árbol sicómoro que quiso ver a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Zaqueo, bájate del sicómoro porque hoy quiero posar en tu casa. La gente criticó a Jesús, ¿sí o no? Y Zaqueo a sí mismo de repente se sintió no digno del Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Se hizo a Zaqueo y entró a la casa de Zaqueo, que era un saqueador, porque él había robado a la gente. ¿Sí o no? Sí.
Mándame a una persona que tiene qué. Yo pienso que una persona que tiene, digamos, acercarse a una persona que no tiene, que le debe ser muy difícil porque tiene tenido. Sí, por eso. No está en el nivel económico, no está en el nivel cultural, no está en el nivel social. Hay gente. Y eso es un autoengaño. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos de este mundo y no nos llevamos absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Jesús se hubiera dicho, bueno, yo ¿por qué voy a morir por ellos? Que mueran ellos. Pero Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces el autoengaño es la acción y el efecto, oído esto lo que estoy diciendo, acción y efecto que se produce en la persona que elige vivir en un falso concepto de lo que no es. Pero el autoengaño es también vivir fuera de la verdad en lo que se dice que es, en lo que se dice que hace, en lo que se dice que cree y en lo que se dice que piensa. Son 4 cosas que pone a la gente a vivir en un autoengaño cuando vive fuera de lo que dice que es. Yo soy santo. Yo soy puro. Yo soy justo. Yo no le hago daño a nadie. O en lo que se dice que hace. Yo hago esto y yo hice esto. Pero ahora la verdad, cuando se requiere que hagan, es cuando brillan en su ausencia. Es vivir fuera de la verdad de lo que se cree o en lo que se piensa. Por eso dice la Biblia que nosotros no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos más allá de nuestra medida de fe. ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor. No sé si a usted le ha pasado que de repente de la persona que menos espera que le haga un favor, es la que le toca la puerta para ayudarle. Y usted se queda, le dan un tapaboca. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo pudo ser esto? Entonces uno reflexiona y dice, pero ¿cómo así? Yo antes que pensaba, yo antes que creía, que esto, lo otro. No, amado. Ahora, escúchame bien. El autoengaño es diferente al engaño. Y como dije anteriormente, es muy difícil o es más fácil ayudar a una persona engañada. Porque el engaño viene de afuera, de la ignorancia, de no conocer la verdad. Pero el autoengaño no viene de afuera, viene de dentro. ¿Sí me entienden? El autoengaño viene de adentro, no de afuera. Por eso es que Dios no puede perdonar a Satanás. Porque Satanás se autoengañó. Él pensó ser más alto que Dios. Por eso Dios perdona a los hombres, porque el hombre no se autoengañó. Adán y Eva fueron engañados por el diablo. ¿Entiende esto? El engaño viene producto de lo que tú no ves, de lo que tú no oyes, de lo que tú no sabes. Viene de afuera. Pero cuando conocemos la verdad, entonces esa verdad nos hace libre. Es por eso que la gente que tiene un alto concepto de sí mismo, entre comillas, amado, son candidatos para entrar al infierno. Porque son orgullosos, dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito de Cristo, yo conozco a Dios a mi manera. Porque hay gente que uno le predica la verdad y le muestra la verdad y ven el testimonio y ven el poder de Dios y están tan engañados que nunca van a ser salvos. Pero cuando la gente depone su posición, su orgullo y abre su corazón, esa verdad, amado, les cambia su vida, completamente se las cambia, como fue cambiada la tuya y la mía. ¿Sí o no? Entonces, el autoengaño viene ¿de dónde? De dentro. Es difícil salvar a una persona autoengañada, porque tiene un alto concepto de sí mismo. Pero el engaño viene ¿de dónde? De afuera. Ahora, escuche bien, amado. El autoengaño fue y sigue siendo el pecado del diablo, que creyó que iba a tumbar a Dios de su trono cuando se rebeló contra Dios. Porque él dijo, subiré a lo alto, pondré mi trono
más alto que el trono de Dios, me sentaré en las estrellas, cuando él sabía que era un ser creado. Él sabía que era un ser creado. Pero como se vio en su hermosura, se vio en su opulencia y se vio vestido cual rey, entonces él dijo, bueno, yo voy a subirme ahora al trono a ver qué es lo que va a hacer Dios conmigo. O sea, amado, Dios muchas veces a nosotros nos deja patinar, como decimos en mi tierra, patinar en el coco, o sea, patinar en nuestro concepto, en nuestra opinión. Muchas veces Dios nos deja, bueno, sigue viviéndolo conforme tú estás pensando de ti. Sigue caminando así. Hasta que el mismo Dios, amado, se pone delante de nosotros y es una muralla que nosotros no podemos pasar. Porque nadie jamás podrá ser más alto que Dios. Inclusive nosotros no podemos vivir sin Jesús. ¿Sí o no? No podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y también, mutuamente, usted y yo nos necesitamos, porque somos un cuerpo. Acuérdense de las enseñanzas, somos un cuerpo. Yo no puedo decir a mi brazo derecho, quítate de aquí brazo, que ya me tienes cáncer del hombro. No, yo necesito el brazo derecho. Todo mi ser necesita cada miembro. Entonces mirando un poquito más adentro, un poquito adelantándome al tema, cuando yo como miembro del cuerpo de Cristo me creo que soy tan súper necesario, yo estoy cayendo en un autoengaño. Porque yo no soy imprescindible en nada. Somos necesarios, sí, pero no imprescindible. ¿Sí me entienden, amado? Ninguno puede decir aquí, bueno, si yo no diezmo, yo no ofrendo, o si yo no oro, no ayuno, no visito, no evangelizo, ¿qué será? No. Porque Dios puede levantar a otra persona. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los judíos que Dios podría levantar hijos de Abraham aún de estas piedras? ¿Sí o no, amado? Entonces, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros somos seres mortales, dependemos de Dios, pero también como miembros del cuerpo de Cristo, dependemos mutuamente el uno del otro, el uno para con el otro. Esa es la vida de la iglesia primitiva vivía así, una iglesia del reino vive así, amado. ¿Están aquí, amado? Gloria al nombre del Señor. Permítame 2 minutos, 5 minutos y termino. Ok. Cuando Satanás decidió poner su trono más alto que el de Dios, ustedes saben que Dios lo echó del cielo. Entonces, una primera consecuencia de vivir en el autoengaño es caer de la gracia de Dios. Porque cuando vivimos, amado, autosuficiente, que yo mismo me valgo de mí mismo, yo mismo me oro, yo mismo me ministro, yo mismo me ayuno, yo mismo hago, amado, estamos diciendo, Señor, yo soy tan suficiente que yo te doy gracias por tu sangre, pero ya yo no necesito de ti, ni de la iglesia necesito, ni de mis hermanitos, Señor. Yo soy el llanero solitario. Regresando a Apocalipsis capítulo 2, en el verso 5, el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese primer amor del cual Jesús nos habla, amado, es la gracia. Es la gracia de Dios. Ese es el primer amor. Saber que la gracia Dios a mí me acepta tal cual soy, que la gracia me restaura, me regenera y que por gracia de Dios yo puedo hacer lo que estoy haciendo, puedo vivir, puedo tener y puedo hacer solamente por la gracia de Dios. Pero ya cuando en mi vocabulario dice, si yo no trabajo, no como. Si yo no ordeño la vaca, no tengo leche. Ya estamos diciendo, yo lo estoy haciendo por mi fuerza. Es cierto que hay que esforzarse, pero debemos tener siempre en cuenta, amado, que Dios es quien provoca en nosotros todas esas cosas buenas que tenemos de parte de Dios. Caer del primer amor es
óigase bien, amado, es caer de la gracia de Dios. Y se lo explico de esta manera. Cuando nosotros estamos viviendo en la gracia, nos es más fácil recibir la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, la salud de Dios. Es más fácil, óigase bien, vivir libres en paz. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Señor, tu gracia es la que me sostiene. Tu gracia es la que me da aliento, es la que me da fuerza, es la que me ayuda. ¿Sí me entiende? Pero cuando entonces ya nosotros crecemos un poquito, miremos el ejemplo de nuestros hijos, de los hijos naturales, cuando están pequeños dependen siempre del papá y de la mamá, pero cuando ya sacan pecho, que tienen algunas plumitas, que ya la jovencita tiene su pechito afuera y ya tiene sus caderas formadas y que de repente el hombrecito ya se ve los bigoticos y se ve que los músculos son ya casi parecidos al de papá de hombre, entonces ya entre ellos entran en un mundo rosa. Todos pasamos por ahí, donde creemos que todo es fácil, donde mucha gente, muchos jóvenes toman decisiones de independencia. Pero ¿qué sucede? Como todavía no tienen una experiencia de vida como la tiene el papá y la mamá en su madurez, ellos fracasan y muchos regresan al hogar como maltratados. Es igual cuando nosotros caemos de la gracia. Es decir, vivimos alejados del propósito y del plan de Dios. Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas, oiga bien, todas las cosas nos ayudan para bien, pero conforme a los que aman a Dios y conforme al propósito de Dios. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, por tanto arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Es decir, estás dejando de vivir por la gracia, estás haciendo obra fuera de la gracia, predicando fuera de la gracia, haciendo cosas naturales o en lo que se refiere a los oficios seculares, fuera de mi gracia. Nuestra vida es de gracia. ¿Entiendes eso, amado? No podemos vivir nosotros por las obras nuestras, sino por la fe en Dios. ¿Están aquí? Caer de la gracia es, yo tengo suficiente conocimiento, yo conozco la palabra, como dicen algunas iglesias, ya yo conozco el mensaje, predico mejor que el pastor, en algunas iglesias dicen así. Entonces la gente dice, cuando yo digo, bueno, ya yo sé lo que el profesor va a enseñar. Yo estoy diciendo sí mejor que el profesor. ¿Sí o no? Claro, hay gente que dice así, ya yo sé, profesor, ya yo sé, profesor. Entonces, bueno, mijo, entonces enseñe usted la clase. Es como cuando los pájaros disparan a las escopetas. Yo estoy vestido espiritual. ¿Sí me entienden? Aunque yo tengo tiempo en el ministerio y conozco la palabra, amado, más sin embargo, yo no dependo de esa sabiduría, ni esa experiencia, ni ese conocimiento. Dependo del Señor y dependo de su gracia. De tal manera que todos los días para nosotros, amado, debe ser una experiencia nueva con Dios. Una experiencia nueva con Dios. Porque nuevas son su misericordia todas las mañanas, dice la Biblia. Y en relación con mis hermanos en la fe, aunque ellos no sean pastores y que quizás no tengan el conocimiento bíblico y ni la experiencia que yo tengo, yo sé que de ellos puedo aprender algo. ¿Me explico? De ellos puedo aprender, de todos puedo aprender. Y en relación con otras iglesias u otros ministros, no soy yo mejor que ellos, ni tú tampoco. Amén, amados. Dependemos absolutamente de Dios, absolutamente para todo. Si este mensaje le satisfizo a usted, solamente levante su mano y dele gracias a Dios. Padre, te bendecimos. Te damos gracias en esta noche. Tu palabra es verdad, ella nos alienta, ella nos gobierna, ella nos da vida. Yo solo te suplico, Señor, que en el nombre de Jesucristo
tenga misericordia. Ayúdanos a no vivir, Señor, en un alto concepto que tengamos de nosotros mismos más que del hermano. Ayúdanos a depender siempre de tu gracia. Ayúdanos a depender siempre de ti, Señor. Te ruego, Padre, que en cada uno de nosotros tu Espíritu pueda fluir para equilibrarnos en el mismo nivel, Señor, de fe y de gracia al cual tú nos llamaste. Señor, dependemos de ti. No sé si quiere decirle, pero también dependo de mi hermano en la fe. No sé si quiere decirlo. Pero yo dependo de mis hermanos en la fe para avanzar, para conquistar, porque soy parte de este cuerpo. No soy rueda suelta, Señor, soy parte de ellos, como ellos son parte mía. Yo te pido que en el nombre de Jesús les bendigas y te glorifiques de una manera especial y que tú hagas la obra. Espíritu Santo de convencimiento, porque tú eres quien nos convences a nosotros de pecado. Tú eres quien nos ubicas en el lugar correcto. Gracias, Señor.